El movimiento de resistencia islámica, Hamás, publicó un comunicado en el que rechaza la última propuesta para un acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes. Irán rechazó el martes el pedido de varios países occidentales de abandonar sus amenazas contra Israel. Los misiles hipersónicos de Irán atravesaron las defensas israelíes como si no existieran. Fíjense, esto es algo que no habíamos visto nunca antes. Hablamos, por supuesto, de los sistemas Arrow 2 y también de los Arrow 3, esos que durante mucho tiempo nos han vendido como impenetrables. Bueno, pues ahora sabemos que fueron destruidos. Y no estamos hablando de un fallo menor. Eso es lo más grave. Estamos hablando de que las defensas más avanzadas de Israel, las más desarrolladas, con la ayuda de Estados Unidos, simplemente no lograron detener uno solo de estos ataques. Dicen que ahora, a son de broma, que el famoso domo de hierro, pues en realidad, pues es más bien una coladera. ¿Qué implica esto? Pues que la supuesta superioridad tecnológica de Israel no es infalible. Y también implica que el equilibrio de poder en Medio Oriente pues acaba de cambiar. Y esto no es solamente una preocupación ya para Israel, porque si un país como Irán, un país que además tiene sanciones, que se supone que tiene todas las restricciones del mundo, logra hacer esto, con todas las limitaciones que se supone que nos dijeron que tenía, pues ¿qué más puede estar planeando? ¿Y de qué más puede ser capaz? Y yo creo que todavía lo más grave es qué significa esto para Occidente, que está apostando a todo, está apostando a la defensa de Israel, está apostando precisamente a poder ayudar a sus enemigos, y ya los informes que llegan precisamente desde los medios iraníes pues son bastante claros. Nos hablan de cómo los misiles hipersónicos impactaron en zonas claves desde Israel, destruyeron varios sistemas de defensa antimisiles, y fíjense, no hablamos solamente de misiles que cayeron en zonas deshabitadas, como casi siempre la clásica propaganda nos quiere hacer pensar, que por alguna razón siempre le apuntan al monte. Esto no es así. Hablamos, aunque siguen insistiendo muchísimo en esto, y fíjense, les voy a mostrar en un momento algunas de las fuentes que están cubriendo esta información, que si me permiten mostrárselas, para tener el contexto de lo que estamos hablando. Por ejemplo, ahí tenemos una de las fuentes. Les voy a mostrar fuentes de todo tipo. Las fuentes rusas, qué es lo que dicen, porque es interesante también cuál es la percepción de ellos. ¿Qué dicen las fuentes iraníes? ¿Y qué dicen también pues las fuentes occidentales? Esa es una fuente rusa. Y la fuente rusa, como ven, pues lo que habla es medios iraníes. Los misiles hipersónicos de Irán destruyeron los sistemas de defensa antimisiles Israel Arrow 2 y Arrow 3 por primera vez. Luego tenemos la cobertura de las fuentes árabes. Por ejemplo, esta fuente árabe, Al-Mayadin, dice: ataque de Irán superó las defensas antiisraelíes. Y ahí nos habla de cómo lograron destruir el domo de hierro. Pero fíjense, y yo creo que esta fuente es la más impactante, porque es de Wall Street Journal. Y de Wall Street Journal ahora sabemos que lo que está diciendo pues es que confirmando de alguna manera las versiones que ya nos había dado antes, pues tanto el lado occidental, el lado ruso y el lado árabe confirman esta misma situación, porque además ya las imágenes satelitales y los informes de varios analistas independientes están mostrando esta realidad, y ya no se puede negar que las bases aéreas, como por ejemplo Nevatim, que era una de las más avanzadas y que por supuesto era de las más protegidas por Israel, por Occidente, fueron alcanzadas. Y pues aunque se diga que el daño fue limitado,
porque fíjense, curiosamente nos muestran un mapita y en el mapa se ve un daño que sí, que es limitado. ¿Limitado a dónde? Limitado a donde estaban los sistemas de defensa Arrow 2 y Arrow 3, que es el famoso domo de hierro. Es decir, por supuesto que fue un ataque limitado. No bombardearon toda una ciudad como Tel Aviv, digo, como son las imágenes frecuentes que vemos en Gaza o en Palestina, en Líbano, pues no lo vimos aquí. Sí vimos estos ataques limitados, pero la gravedad es limitados a qué. Es lo que no nos ha dicho la prensa occidental. ¿Limitados a qué? ¿Qué había en esa esquina? ¿Qué había en ese punto en donde hoy hay un cráter antes del ataque? Y el hecho es pues que los sistemas de defensa no funcionaron como se esperaba. Y entonces la pregunta del millón es, ¿qué significa esto para la seguridad de Israel y cómo va a afectar esto a todo el equilibrio de poder ya en Medio Oriente? Porque no es casualidad, amigos, que después de este ataque, tanto Irán como Israel ahora están en alerta máxima. Ojo, no nada más es Irán el único que está en alerta máxima. Irán ya ha salido a pedirle ayuda, por supuesto, a Rusia y a sus aliados más poderosos porque sabe que en estos momentos necesita toda la ayuda posible. Pero Israel también está bajo alerta máxima porque los israelíes saben que la respuesta de Teherán solo fue un aviso. Y así lo dijeron. Entonces, ¿qué fue? Fue una demostración de fuerza. Y ahora, lo que preocupa realmente es lo que se va a venir después de esto. Porque si en este primer ataque, imagínense, lograron sobrepasar las defensas y apuntarle, es decir, no solamente las burlaron, sino que le apuntaron y destruyeron varios de los Arrows 2 y 3, que son los que componen el domo de hierro, pues ¿qué va a pasar si deciden atacar objetivos más críticos? ¿Como cuáles? Por ejemplo, las principales instalaciones energéticas de uno o de otro lado, no nada más de Irán, también del lado israelí como respuesta. Es una cuestión de tiempo antes de que veamos si esa es una realidad, una escalada todavía mayor y más grave de la que estamos viendo aquí. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿estamos a punto de ver ya una guerra total en Medio Oriente? Porque ahora hay que recordar, y yo creo que esto es muy importante, que los misiles que usó Irán en este ataque no son cualquier cosa. Hablamos de los Fatah 1, hablamos de los Kheibar Shikan, que son 2 misiles balísticos hipersónicos. Ojo con esto, tienen capacidad hipersónica, que no solamente son rápidos, sino que también son muy difíciles de interceptar. Estos misiles viajaron a más de 550 millas, no perdamos esto del contexto, y en menos de 15 minutos lograron impactar en territorio israelí en cuestión de nada, de minutos. Y es muy importante destacar también porque es algo que hay que decirlo, que los sistemas de antimisiles como estos que fueron destruidos, el Arrow 3, no fueron suficientes para detener la mayor parte de este ataque, por lo menos no las más poderosas. ¿Por qué pudieron detener las que menos importaban y no las que realmente debieron parar? Por una sencilla razón, porque estos misiles hipersónicos fueron creados en una época posterior a la que fue creado el sistema Arrow 2 y Arrow 3, el famoso domo de hierro. Es decir, es tecnología obsoleta el domo de hierro si lo comparamos con la tecnología hipersónica. Y esto pues nos lleva a una pregunta que no podemos dejar de plantearnos. ¿Va Israel con todas las capacidades militares que tiene a poder defenderse de otro ataque hipersónico si está dirigido a otros objetivos? Porque no lanzó Irán todos los hipersónicos que tiene, eso nos queda clarísimo. Si Israel responde, porque seguro también va a responder, atacando territorio iraní, pues las represalias no solamente van a ser contundentes de ambos lados, que ya vimos que todos tienen piedras para tirar, sino que además ambos pueden apuntar esas piedras a infraestructuras críticas y eso, amigos, es lo más preocupante porque ahora ya se está hablando tanto del lado del mundo árabe como del lado occidental de apuntar a las plantas de energía, las refinerías de petróleo, etc. Cuando hablamos de las refinerías de petróleo, pues no sería la primera vez. Digo, un día sí y otro también hemos visto este tipo de ataques en objetivos de Yemen. Pero hablar de las plantas nucleares en Irán o en Israel, eso está planteando ya un riesgo de una escalada nuclear al final del día porque va a producir un desastre nuclear. Irán ha prometido una destrucción masiva si son atacados y entonces hay que preguntarnos ¿de qué tipo de destrucción masiva hablan cuando hacen este tipo de promesas?
porque esto ya está poniendo también a Israel en una posición bastante complicada, porque claro, su ejército pues, es uno de los más poderosos del mundo, esto nadie lo puede negar, y las capacidades balísticas de Irán pues ya nos han dejado más que claro que tienen ahora capacidad hipersónica. Y entonces, si Irán ya mostró que puede sobrepasar las defensas israelíes con su tecnología hipersónica, pues, ¿cuál va a ser el primer paso? ¿Un ataque directo a Tel Aviv? ¿Una destrucción total, por ejemplo, de Haifa? Ya hemos visto varias veces cómo ha sido blanco de los últimos objetivos de Hezbollah, por ejemplo, y esas son, por supuesto, las ciudades claves en Israel. Y si Irán decide enfocar su próximo ataque en eso, pues las consecuencias van a ser catastróficas, porque estamos hablando de zonas densamente pobladas con millones de personas en riesgo, algo muy similar a lo que ha hecho, por cierto, Israel en Líbano, en Palestina, en Yemen. Pero si esto se agrava, créanme, la respuesta no va a ser igual a cuando vemos uno de estos ataques en poblaciones civiles en Líbano o en Palestina. Occidente en esta ocasión va a tener una respuesta muy diferente. Y ojo con esto, las vidas deberían de valer lo mismo en un bando o en otro, pero en geopolítica lamentablemente no es así. Lamentablemente no es así. Y la situación es que Israel pues es un país pequeño, y esto también hay que verlo, y al ser un país pequeño pues tiene zonas altamente, densamente pobladas, y un objetivo masivo puede causar un daño desproporcional en comparación con un país más grande pues como Irán, y esto es una desventaja que también en estos momentos seguro está evaluando Israel, y eso preocupa también mucho a los analistas militares. Lo dice el mismo Wall Street Journal, que este ataque podría ser solamente el inicio de una serie de ofensivas mucho, pero mucho más destructivas, y la superioridad aérea de Israel pues ya no es una garantía, y la capacidad de Irán para lanzar estos ataques masivos pues ya está sí que poniendo en jaque todo el sistema de defensa de la región. No solamente hablamos de Israel, porque cualquier conflicto en Medio Oriente, por supuesto que ya vemos que tiene el potencial de arrastrar a todo el planeta, no nada más a Medio Oriente, a todo el planeta. Estados Unidos, Rusia, China, y es clarísimo ya que tanto Israel como sus aliados están en un dilema porque ya no saben cómo responder. Miren, por un lado, si responden con un ataque a gran escala contra Irán, pues saben que eso va a desencadenar una guerra total en la región u optar por un ataque muy poderoso en una zona densamente poblada. Y esto va a desencadenar una verdadera catástrofe. Algo que no conoce Netanyahu en estos momentos, lamentablemente, es la diplomacia, que sería la otra vía que tiene Occidente disponible. Pero pues ya hemos visto, sobre todo cuando se trata de responder militarmente, la diplomacia está ausente en Medio Oriente. Y bueno, pues mientras esto pasa, Irán sigue fortaleciendo su arsenal con misiles balísticos hipersónicos listos para ser lanzados. Incluso ayer veía yo una nota occidental que decía que para su muy mala suerte de Israel y para buena suerte de Irán, así decía la nota, pues ya se ha confirmado presuntamente que Irán logró desarrollar su primer misil balístico nuclear. Desde mi perspectiva, tiene tiempo que lo realizaron, pero el hecho de que ya exista una confirmación o una aceptación es una manera de decir, hey, aparte de los hipersónicos, también puedo tener hipersónicos cargados con ojivas nucleares. Y amigos, creo que nadie quiere imaginarse el desastre que sería eso. Por eso lo que viene en los próximos días es muy importante, y el hecho de que hoy el Washington Post esté sacando o confirmando esto que ya habían desde hace varios días lanzado desde el mundo árabe y otros medios de comunicación, tardaron 4 días en aceptarlo, de que los ataques iraníes lograron romper el domo de hierro, pues es una advertencia muy poderosa, porque si el próximo de estos ataques hipersónicos va cargado con una ojiva nuclear, porque si lo conectamos con la nota que circulaba ayer en los medios de comunicación acerca de cómo Irán ya habría desarrollado su primer ojiva nuclear, que repito, para mi gusto hace tiempo que lo desarrollaron, conectemos los hechos y quiere decir que nada podría detener un ataque así. Y aquí es donde entra el verdadero problema, porque Israel, muy a pesar de su poderío militar, que es demasiado, pues está en una situación de mucha desventaja estratégica, porque Irán ahora tiene esta capacidad hipersónica y nuclear, y si la combinamos, pues es un cóctel para la destrucción de Medio Oriente en su totalidad. Y luego, pues Israel, también repito, no hay que quitar el dedo del renglón, es mucho más pequeño territorialmente.
y entonces esa opción de tener zonas tan densamente pobladas lo vuelve todavía vulnerable en este tipo de asedios. Y esto lo que nos quiere decir es que cualquier ataque a gran escala contra Israel pues va a ser más devastador por su densidad poblacional. Irán pues tiene una densidad poblacional menor, es decir, su extensión es más alta y hay menos gente viviendo por territorio, por metro cuadrado, pues por kilómetro cuadrado. Y pues hay que recordar que Irán no está solo en esto, tampoco Israel. Ambos tienen aliados poderosos. Uno tiene a Hezbollah, Irán tiene a las milicias chiitas en Irak, tiene a Siria, pero por supuesto también tiene el apoyo de Rusia, indirectamente también de China, de Corea del Norte. Israel sobra decir que tiene a poderosos aliados como Estados Unidos, Reino Unido, etcétera. Y esto pues ya no solamente nos está hablando de cómo aumenta la presión en Israel, pero finalmente los involucrados son ellos. Así que esto es lo que vamos a estar analizando según lo que revela hoy el Wall Street Journal del ataque iraní. Por cierto, también dicen, y hay que mencionar esto del Wall Street Journal, es un reportaje que también habla de cómo hay analistas que creen que Israel todavía tiene margen de maniobra. Muchos dicen que incluso pueden optar por no necesariamente este panorama, sino lanzar ataques quirúrgicos en puntos clave de la infraestructura militar iraní, pues con el objetivo de debilitar su capacidad de lanzar misiles a gran escala. Pero esto también implicaría un riesgo enorme. La encuesta de esta mañana, que los invitamos a votar, si ustedes están siguiéndonos por YouTube, pues voten por la encuesta. La pregunta es, ¿crees que Irán ha roto por completo el domo de hierro de Israel? Las opciones son sí, ya no funciona, no, solo fue un error o parcialmente aún tienen defensa. Así es. Así que ustedes voten cuál creen que es una de las respuestas o para ustedes la respuesta correcta. Sobre todo cuando vemos lo que está pasando, que decían muchos, no creo que el domo de Israel esté destruido. No, probablemente no esté destruido, pero sí colapsa. Recuerden que no tiene la capacidad para poder atacar cuando se le envían tantos misiles o tantos cohetes, como lo quieran llamar, al mismo tiempo. Cuando son aislados o no son tan cargados, entonces sí pueden defender, y es ahí donde viene la habilidad que vendían del domo de hierro con un 90% de exactitud en todos los disparos, pero cuando se sobrecarga, entonces vemos que ese porcentaje disminuye y disminuye bastante. Lo que sí hemos visto es que Irán y todos los demás pueblos del mundo árabe que están en guerra con Israel, por así decirlo, porque Israel les está declarando la guerra uno por uno. O sea, primero empezó en Palestina, luego se movió al Líbano, luego hemos visto en Cisjordania, y a pesar de que muchos creemos que supuestamente Estados Unidos dice que no va a apoyar esta guerra, lo que sabemos es que hay muchísimos intereses en Medio Oriente para Estados Unidos, como lo hay también para China, para Rusia. Recuerden que aquí son puros intereses. Aquellos amigos fanáticos que empiezan a decir, es que la Biblia... Lean cómo se formó el Estado de Israel, ya hablamos del sionismo. Entonces esa es una muy buena video que deben de ver para comprender un poco más de lo que está pasando. Y como son muchos intereses, por supuesto, Biden sale y públicamente dice que eso no conviene, pero vemos también cómo por debajo de la mesa otras naciones pues empiezan a enviar bombas y empiezan a mandar todo lo que necesitan sus aliados para seguir este conflicto y hacerse de todos los recursos naturales que hay ahí. Pues sí. Ahora estamos aquí juntitos en la camarita, porque hay una sola cámara. Ayer les decíamos por la noche que no estamos en el estudio, estamos en estos momentos transmitiendo desde Portugal, desde Porto. Les mandamos un gran abrazo, gracias por seguirnos. Y esa fue la razón por la que, por cierto, les decíamos ayer, solo salimos en la noche, porque la diferencia de horario son 5 horas con Toronto, con el horario de Nueva York, y son 7 horas con el horario de Centro de México. Entonces, llegamos ayer aquí a Portugal a las 11:30 de la mañana, pero el horario es muy distinto. Sí. Ya saben, salimos de Toronto a las 11:30 de la noche, el lag, para adaptarnos un poquito al horario de aquí nos ha costado, entonces dormimos un poco y estamos tratando de hacerlos en horarios que podamos coincidir con ustedes. Anoche nos conectamos a la 1 de la mañana de aquí de Porto, Portugal, y eran las 8 de la noche en Ciudad de México, pero muchas gracias a todos
por conectarse. Más adelante ahí les vamos compartiendo unas imágenes de lloviendo, de por cierto, ¿verdad? Como sí. Dicen que llueve mucho aquí, bueno, ya lo estamos viendo, sí. Pero la ciudad es hermosa. Hermosa, la gente es sumamente amable, la comida es sumamente deliciosa. Y pues vamos a recorrer un poco más para conocer. Llegamos y de cortesía en el Airbnb donde nos estamos hospedando nos habían dejado vino de Porto. Artesanal, hecho por la dueña del Airbnb. Delicioso. Fuimos a comer a unas tiendas, unos restaurantes de carnes que les llaman churrascos. Deliciosos, la carne. Nos llevaron también de cortesía vino de la casa, delicioso el vino de Porto, así que vamos a seguir explorando y por ahí les seguiremos compartiendo cómo va nuestro viaje por aquí, por el bello Portugal. Así es. Y mira, Alba, si me permites, déjame mostrarles los resultados de la encuesta, gracias a todos los que votaron, por cierto, en ella. ¿Crees que Irán ha roto por completo el domo de hierro de Israel? El 47% cree que sí, que ya no funciona. El 43% cree que parcialmente aún tiene defensas y el 10% cree que no, que solo fue un error. Yo lo que creo, Alba, es que tienen razón nuestros amigos que creen que ya no funciona ante la tecnología hipersónica, pero sí que tienen también razón los que opinan que parcialmente, porque el hecho de que no funcione con tecnología hipersónica no quiere decir que haya dejado de funcionar con el resto de las amenazas, por ejemplo, los cohetes, los misiles normales. Sin embargo, el hecho de que Irán haya dirigido este ataque, amigos, y no hay que perdernos del mapa en esto, el hecho de que este ataque, hoy sepamos que haya ido dirigido a 2 objetivos en específico, los F-35 y los Arrow 2 y 3, nos habla de que el siguiente golpe precisamente podría ser intentar mermar las defensas de Israel para un ataque a gran escala. Y eso, amigos, eso es por demás decir que es bastante peligroso. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.